Introducción, Educación romana. Bienvenidos a este viaje en el tiempo, donde exploraremos el fascinante proceso educativo en la Roma antigua. Desde sus raíces influenciadas por la paideia griega y la cultura etrusca, hasta las etapas y metodologías que conformaban el sistema educativo romano, descubriremos cómo la educación moldeaba a los ciudadanos de una de las civilizaciones más emblemáticas de la historia. Influencia de la paideia griega y la cultura etrusca. La educación romana no surgió en un vacío. Desde sus inicios, Roma fue profundamente influenciada por la paideia griega y la cultura etrusca. La paideia griega, con su enfoque en la formación del carácter y la educación integral del individuo, dejó una huella significativa en el pensamiento educativo romano. Los romanos admiraban el sistema educativo griego, que combinaba la instrucción en filosofía, ciencias y artes con una formación moral y cívica. Por su parte, la cultura etrusca también tuvo un impacto notable. Los etruscos, que precedieron a los romanos en la península itálica, contribuyeron con su propio sistema educativo y métodos pedagógicos. A través de los etruscos, los romanos adoptaron prácticas y valores que integraron en su propio sistema. Etapas de la educación romana. La educación romana se estructuraba en varias etapas claramente definidas: educación familiar, primaria, secundaria y superior. Educación familiar. En la etapa inicial, la educación era principalmente familiar. Los padres, especialmente el padre, tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos los valores y habilidades básicas. Se enseñaban aspectos fundamentales como la lectura, escritura y aritmética, además de nociones de moral y conducta. Educación primaria. A partir de los 7 años, los niños comenzaban la educación primaria bajo la tutela de un eludus magister o maestro de escuela. Esta etapa se centraba en la gramática y la memorización de textos, incluyendo la lectura y la escritura en latín. Educación secundaria. En la educación secundaria, los estudiantes acudían a la escuela de Grammaticus, donde se profundizaba en la literatura y la gramática, con énfasis en autores clásicos como Virgilio y Horacio. Aquí, también se comenzaban a estudiar las obras griegas y latinas. Educación superior. Finalmente, la educación superior era impartida en escuelas de retórica y filosofía, donde los estudiantes se formaban en artes retóricas, dialéctica y derecho. Estos centros eran esenciales para aquellos que buscaban entrar en la política o el derecho. Metodologías de enseñanza. Las metodologías de enseñanza en Roma eran rigurosas y variaban según la etapa educativa. Gramática. La gramática se enseñaba desde los primeros años, con un fuerte énfasis en la memorización y el análisis de textos. Los alumnos aprendían las reglas del latín y la literatura clásica. Retórica. En la etapa de la retórica, los estudiantes perfeccionaban sus habilidades de oratoria y persuasión, esenciales para la vida pública. Los ejercicios incluían discursos y debates. Dialéctica. La dialéctica se centraba en la argumentación lógica y el razonamiento crítico, preparándolos para el debate y el análisis profundo de cuestiones filosóficas. Derecho. Finalmente, el estudio del derecho era crucial para aquellos que aspiraban a carreras en la administración y política. Se enfocaba en la interpretación de leyes y la práctica jurídica, el papel del maestro y del alumno. En la educación romana, el papel del maestro era fundamental. Los maestros no solo transmitían conocimientos, sino que también eran guías morales y modelos a seguir. La relación entre el maestro y el alumno era de respeto y disciplina, y el maestro se encargaba de fomentar el desarrollo del carácter y la capacidad intelectual. Por su parte, los alumnos tenían el deber de mostrar dedicación y esfuerzo en su aprendizaje. La educación no solo se trataba de adquirir conocimientos, sino también de formar el carácter y preparar a los jóvenes para cumplir con sus responsabilidades cívicas. Importancia de la educación en la formación del ciudadano romano. La educación en Roma tenía un propósito claro: formar ciudadanos capaces de contribuir al funcionamiento y al prestigio del Estado romano. La formación académica estaba orientada a preparar a los jóvenes para asumir roles activos en la vida pública, desde la política hasta el derecho. La educación no solo moldeaba individuos competentes, sino también ciudadanos responsables que podían participar en la administración del imperio y en la preservación de sus valores y tradiciones. El proceso educativo en Roma era un reflejo de sus influencias culturales y su ambición por formar ciudadanos ejemplares.
Desde la influencia de la paideia griega y la cultura etrusca hasta la rigurosidad en las metodologías y la estructura de las etapas educativas, la educación romana jugó un papel crucial en la configuración de una sociedad que valoraba el conocimiento y la preparación cívica. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la educación en la Roma antigua. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre cómo una de las civilizaciones más influyentes de la historia formaba a sus ciudadanos.